Aquella noche empezó como cualquier otra. De esas que uno ya ni recuerda porque se parecen entre sí, el mismo olor a diésel pegado en la ropa. El mismo zumbido constante del motor debajo de la cabina. El mismo cansancio que se te acumula en los huesos aunque jures que descansaste. Me llamo Ramón y manejé trailer durante 13 años. Recorriendo rutas que muchos ni ubican en el mapa. De esas que te enseñan más de la soledad que de la geografía. Yo siempre he dicho que la carretera tiene su propio lenguaje, te habla con el viento, con los baches, con los reflejos de las luces en el asfalto mojado. Y a veces, cuando cae la madrugada y ya no queda nadie despierto más que tú, la carretera también te cuenta cosas que no le cuenta a cualquiera. Esa noche salí de un patio de carga a las afueras de Tijuana con dirección hacia el este, cruzando kilómetros de pura oscuridad y monte, con la intención de avanzar lo más que pudiera antes del amanecer. Eran como las 8 y algo cuando arranqué. Todavía con la ciudad respirando detrás de mí y las luces perdiéndose poco a poco en el retrovisor. No iba cansado, porque había dormido un rato largo en una cachimba. De esas donde el café sabe a quemado pero te salva la vida. Traía mercancía seca, nada especial, de esas cargas que no valen una vida, pero que igual te ponen nervioso por la inseguridad. Porque en esa ruta siempre se habla de retenes falsos, de camionetas que se pegan atrás, de gente que te marca, te sigue, te mide. Por eso yo soy de los que no se confían. Siempre miro los espejos, siempre cuento las luces, siempre escucho si el motor cambia de sonido. Ya para cuando la noche se cerró de verdad, la carretera estaba casi vacía, y eso a mí me gustaba. Me daba una sensación de control, como si el camino fuera solamente mío. Pasé la medianoche sin novedad, con la radio bajita y mis pensamientos dando vueltas en lo mismo de siempre: la familia, la comida, el dinero, el próximo descanso. Fue después de la 1, quizá más cerca de las 2, cuando la vi por primera vez. Una camioneta vieja, blanca, como van, de esas cuadradas que parecen ambulancia pero sin logos. Salió de la nada por el lado derecho. Desde el monte, como si hubiera estado estacionada allí entre los matorrales esperando a que yo pasara. La vi en el espejo lateral, primero como 2 puntitos de luz, luego como faros completos. Y en cuestión de segundos ya venía pegada atrás de mí. No me rebasó. Eso fue lo primero que se me hizo raro. Yo iba lento, porque un trailer cargado no puede ir como carro. Y además esa zona tiene curvas, bajadas, tramos donde si te confías te quedas sin frenos. Cualquier carro que se te pega atrás normalmente quiere pasar. Y uno, por educación y por seguridad, le hace la señal con las luces. Se abre tantito. Le da chance. Yo lo hice. Le di las altas 2 veces. La clásica invitación para que se fuera. Nada. La van seguía allí, igual de cerca, como si estuviera amarrada a mi defensa. Pensé, bueno, a lo mejor el conductor es nuevo, le da miedo rebasar de noche. Entonces bajé un poco más la velocidad para que le fuera todavía más fácil. La van bajó también. Yo aceleré un poco. La van aceleró. ¿Cómo espello? Eso ya no era normal. En la carretera uno aprende a leer intenciones por cómo se mueven los otros. El que va borracho se nota. El que va dormido se nota. El que trae prisa se nota. Pero esa camioneta no traía ninguna de esas señales. Traía otra cosa: decision. Iba pegada atrás, firme, sin titubeos. Como si su propósito no fuera llegar a algún lado, sino simplemente mantenerse conmigo. Pasó 1 hora. Pasaron 2. Yo seguía viéndola en el espejo. Blanca, muda, sin que se le viera nada más que los faros y la silueta. No se acercaba tanto como para chocarme, pero tampoco se alejaba. Ni una sola vez intentó pasarme. Y lo peor era que yo no podía ver al conductor. Las ventanas se veían negras, demasiado oscuras, como polarizado de ese que usan los que no quieren ser vistos. A esa hora, y en ese tramo, con la inseguridad como estaba, la mente se te va sola a lo peor. Pensé en los reportes de compañeros que desaparecieron,
en historias de que siguen hasta que paras, que descieran, que suben. Yo traté de convencerme de que estaba exagerando, que quizá era un carro de algún rancho, que venía de cacería o quién sabe. Pero no, esa insistencia no era de gente normal. Cuando vi una gasolinera a lo lejos, una de esas que parecen oasis en medio de nada, tomé la decisión de entrar. Quería ir al baño, comprar algo, estirar las piernas, pero sobre todo quería ver si la camioneta se iba. Al dar vuelta hacia la gasolinera, la van dio vuelta también, se metió, pero no hasta el estacionamiento. Se quedó en la orilla, pegada a la carretera, con las luces encendidas apuntando hacia mí como si me estuviera alumbrando. Yo me estacioné donde pude. Vaya, entré al baño. Traté de hackear mis cosas rápido, pero me temblaban un poco las manos. Me dije, tranquilo, Ramón, no pasa nada. Compré un refresco, unas galetas, salí. La camioneta seguía allí, inmóvil, como esperando. Eso me encendió la sangre. No voy a mentir, me dio coraje. De esos corajes que nacen del miedo, pero que uno no quiere admitir. Caminé hacia ella, decidido a reclamarle al conductor. Me acerqué por el lado del piloto y golpeé el vidrio con los nudillos. Estaba helado. Ábreme, ¿qué quieres? ¿Por qué me vienes siguiendo? Nadie respondió. Volví a golpear, más fuerte. El vidrio ni se inmutó. Me asomé, pero no veía absolutamente nada. Era como asomarte a una pared negra. Le grité que sí era una broma, que ya estaba bueno, que si seguía así lo iba a reportar por radio con mis compañeros, que en la carretera uno no anda jugando. Y ahí entonces, sin aviso, la camioneta arrancó de golpe. Sentí el aire pasarme a centímetros. Casi me tumba. Me quedé ahí parado, con el corazón golpeándome el pecho, mirando cómo se incorporaba a la carretera y se iba. Por un segundo me sentí aliviado, como si hubiera ganado, como si por fin la hubiera ahuyentado. Regresé a mi trailer. Me subí. Me quedé un rato estacionado para calmarme. Fumé un cigarro. Bebí el refresco despacio, como si cada trago fuera un ancla. Me dije que ya se había ido, que todo estaba bien. Esperé media hora, luego arranqué. Volví a la carretera con la sensación rara de que el aire estaba más pesado. Ya se acercaban las 3 de la mañana cuando vi otra vez en el espejo 2 faros detrás de mí. Me dio un golpe en el estómago. La misma van blanca. Otra vez, como si nunca se hubiera ido. Como si hubiera estado en algún punto del monte esperándome para reincorporarse exactamente cuando yo volviera a pasar. Ahora sí, el miedo se me subió a la garganta. Pensé en acelerar. Pero un trailer no corre como carro. Pensé en frenar. Pero si frenaba podía pasar algo peor. Así que hice lo único lógico, seguir. Aguantar. Buscar un lugar con más gente. Recordé una cachimba que quedaba como hora y media adelante. Allí siempre había traileres. Siempre había luces. Siempre había alguien despierto. Me dije, aguanta hasta ala. Si se mete, pides ayuda. Si no, se va. Pero la van parecía leer mi plan. No se despegaba. Y después, por primera vez en toda la noche, comenzó a emparellarse. Se puso a mi lado. Despacio, como animal acechando. Yo volteé a verla de reojo. Su ventana estaba a la altura de la mía, pero seguía negra. No se veía nada adentro. Ni una cara, ni una mano, ni el brillo de un cigarro. Nada. Yo toqué el claxon corto, de esos pitidos de quejaces, porque es peligrosísimo que un vehículo se quede así junto a un tráiler en un tramo oscuro. La van no se movió. Al contrario, empezó a pegarse más. Sentí el aire cambiar, ese jalón que se hace cuando un carro se mete demasiado cerca de un tráiler. Volví a pitar. Más fuerte. Yo ya estaba gritando, insultando, aunque nadie me escuchara. Y entonces pasó. Sentí un golpe seco en el costado del tráiler, como si la van me hubiera pegado intencionalmente. El volante se me fue tantito. Las llantas mordieron la orilla del asfalto. El mundo se inclinó. Quise corregir, pero en un segundo ya estaba fuera de la carretera. Todo fue ruido, la cerca rompiéndose.
las ramas golpeando la cabina, la tierra volando. El tráiler se metió al monte y se detuvo con un brinco. Me quedé unos segundos sin respirar, esperando sentir dolor, esperando sangre, esperando cualquier cosa, pero estaba entero. El problema fue que el motor se apagó. Intenté encenderlo, nada. Intenté la radio, muerta. Revisé el celular, sin señal, en medio de la nada. A las 3 de la mañana, incomunicado, con el corazón todavía en guerra. Y como si el universo quisiera burlarse, vi luces acercándose entre los arbustos. Lentas, firmes. La van se estacionó atrás de mí, tan cerca que parecía que me iba a empullar. Y de pronto apagó todo, motor, faros, oscuridad total. Mi respiración se escuchaba dentro de la cabina como si fuera de otro. Subí el seguro de la puerta, cerré la ventana, saqué la navaja que siempre cargo. Esa que uno carga no para sentirse valiente, sino para sentir que tiene algo. Pasaron minutos. Nadie vallaba, ni una puerta, ni un paso, ni una voz, solo el sonido del monte, insectos, viento y ese silencio pesado de cuando alguien te está mirando. Yo me dije que quizá era un grupo delictivo, que me querían sacar, que estaban esperando a que yo me desesperara. Pero algo no cuadraba. Si fueran ellos, ya hubieran actuado. ¿Por qué quedarse quietos? ¿Por qué apagar todo? La ansiedad me estaba comiendo. Y entonces tomé una decisión estúpida. Pero en ese momento me pareció la única. Vallar y enfrentar lo que fuera. Vaya con la linterna del celular, aunque casi no alumbraba. Con la navaja escondida en el bolsillo, caminé hacia la van. Cada paso se sentía como meter el pie en agua fría. Legué al vidrio del piloto. Toqué 2 veces. Hola, podemos hablar. Baja tu ventanilla. Nada. Acerqué la cara al vidrio. Puse las manos como visera para intentar ver adentro. Oscuro. No distinguía ni el volante. Rodé hacia atrás. La puerta corrediza. Oscura también. Toqué de nuevo. Nada. En ese punto sentí algo que no había sentido antes. No era miedo a que me asaltaran. Era miedo a que no hubiera nadie. A que todo aquello estuviera vacío. A que estuviera jugando con algo que no entiende de lógica. Tomé la manilla de la puerta del piloto. Estaba inseguro. Tiré. La puerta se abrió con un chirrido largo, como si tuviera años sin moverse. Alumbre adentro. Vacía. Asiento vacío. Tablero lleno de polvo. Un olor viejo. ¿A humedad? A plástico podrido. Me asomé más. No había llaves puestas. No había nada. Fui a la parte de atrás. Abrí la puerta corrediza. Más vacío. Solo basura. Papeles. Botellas secas. Como si alguien hubiera vivido allí hace tiempo y luego la hubiera dejado. Me temblaron las rodillas. Me quedé helado. ¿Por qué entonces la pregunta se volvió un cuchillo? ¿Quién manejó esa camioneta toda la noche? ¿Quién me siguió? ¿Quién me chocó? Sentí que el monte se me venía encima. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia mi tráiler. Subí con las manos sudadas, el pecho apretado. Y justo antes de meterme, vi algo que me detuvo, una figura a la enfrente, a unos metros, parada en medio de la oscuridad. No le veía la cara, solo la silueta recortada por la luz tenue de mi cabina. Levanto la mano, despacio, y me hizo una seña. Sígueme. Yo quise gritarle que quién era, que quería, pero no me salió la voz. Y lo peor es que, por alguna razón que todavía no entiendo, lo seguí. Tal vez porque en mi mente, cualquier cosa era mejor que quedarme solo con ese misterio. Tal vez porque pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Caminé detrás de la figura. Rápido, tratando de no perderla. El aire olía mal. Como a animal muerto, como a tierra húmeda revuelta. Mientras avanzábamos, el monte se hacía más denso. Mi linterna apenas cortaba la oscuridad. La figura se detuvo de golpe y se quedó mirando hacia un punto en el suelo, como si contemplara algo importante.
Yo corrí para alcanzarla. Y cuando llegué, ya no estaba. Así de simple. Un segundo estaba ahí. Al siguiente el monte se la tragó. Me giré. Alumbré alrededor. La lame. Nada. Solo el sonido de mi propia sangre. Bajé la luz al lugar que estaba mirando. Y entonces lo vi. 3 cuerpos. No sé cómo describir eso sin que se me revuelva el estómago. Estaban ahí, tirados, como abandonados, como olvidados por el mundo. La ropa hecha jirones. La piel ya irreconocible. El olor. Dios mío, el olor. Me levé la mano a la boca. Di un paso atrás. Sentí que me iba a caer. En ese instante entendí que esa noche no era sobre mí. Que yo no era el objetivo. Yo era el medio. Alguien, o algo, me había relevado hasta allí. Y mi primera reacción fue huir. Corrí de regreso al tráiler como un niño. Sin mirar atrás, me subí, cerré la puerta, respiré como si me ahogara. Miré por el parabrisas buscando la van. Ya no estaba. Ni luces. Ni sombra. Desaparecida. Y como si la carretera misma hubiera decidido que ya había cumplido su parte. Giré la nave y el tráiler encendió a la primera. Como si llamas hubiera falado. Me quedé unos segundos mirando el volante. Incrédulo. Luego salí de allí temblando, con lágrimas que ni me di cuenta cuando empezaron. Cuando recuperé algo de señal, llamé a la policía. Les dije dónde estaba. Cómo pude describir el lugar. Seguí manejando hasta una cachimba. Porque no podía quedarme solo. Al llegar, los compañeros me vieron la cara y supieron que algo estaba mal. Me vallé y casi se me doblaron las piernas. Ellos me agarraron del brazo, me dieron agua. Me hicieron sentarme. Yo traté de contarles, pero las palabras se me enredaban. Media hora después llegaron 2 detectives. Me preguntaron qué hacía yo allí, cómo había encontrado los cuerpos. Yo dudé. ¿Cómo le explicas a un policía que te siguió una camioneta sin conductor? ¿Cómo no te van a ver como sospechoso o loco? Pero les conté todo, arriesgándome a que se burlaran. Cuando terminé, uno de ellos sacó una foto de una camioneta. ¿Es esta?, me preguntó. Era la van blanca, la misma. Sentí que se me bajó la sangre. Dije que sí. Los 2 detectives se miraron entre ellos, como si confirmaran algo que ya temían. Ahí el otro me dijo algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Esa camioneta era de los muchachos que encontramos allí. 3 estudiantes. Llevaban semanas desaparecidos. Iban rumbo a Ciudad Juárez a hacer un reportaje. Estudiaban periodismo. Yo no pude contenerme. Lore como no lloraba desde niño. Ellos siguieron hablando. Que habían sido asesinados. Que necesitaban descartar vínculos con bandas. Que querían saber todo. Yo solo podía pensar en la idea imposible de que esos muchachos, esas almas, habían usado su propia camioneta como un grito, como un faro, como una forma de decir aquí estamos. Que me eligieron a mí, un trailero cualquiera, para que alguien por fin los encontrara y sus familias dejaran de buscarlos en la nada. Los detectives me dijeron que si recordaba algo más, que les llamara. Se fueron. Mis compañeros se quedaron conmigo hasta que amaneció. Yo miraba el vaso de café en mis manos y me parecía que no era real, que yo no era real, que nada tenía sentido. Desde esa noche, cada vez que manejo y veo un vehículo pegado atrás de mí, mi corazón se acelera, y cada vez que veo una camioneta blanca en la carretera, aunque sea de día, aunque sea con familia adentro, algo en mí se encoge. Porque yo sé lo que vi, sé lo que pasó. Sé que esa van no quería rebasarme. No buscaba adelantarme. Me estaba guiando. Y hay cosas en la carretera que no te asaltan ni te matan, pero te cambian para siempre. Me llamo Esteban y durante más de 20 años manejé trailer por carreteras que hoy ya ni siquiera existen como las recuerdo. Algunas las ampliaron, otras las trago el monte y otras, estoy seguro, siguen allí igual que siempre, esperando a que alguien vuelva a pasar de noche para repetir lo mismo. Yo nunca fui supersticioso. Crecí escuchando historias de fantasmas,
de aparecidos, de almas en pena. Pero siempre pensé que eran cuentos para espantar a los nuevos o para pasar el tiempo en las cachimbas. Hasta la noche en que recogí a un hombre que no tenía sombra. Aquella vez transportaba a Quero desde Zacatecas hacia el centro del país. Era un viaje largo, pesado, pero bien pagado, de esos que uno acepta sin pensarlo mucho. Salí tarde, como a las 6 de la tarde. Y para cuando la noche cayó por completo yo ya estaba metido en uno de esos tramos solitarios donde el asfalto parece una cicatriz negra atravesando la nada. Me gustaba manejar de noche porque el tráfico es menor y la mente se aquieta. Pero esa noche el silencio era distinto. Más profundo. Como si la carretera estuviera conteniendo el aliento. Llevaba varias horas manejando cuando vi una figura a la orilla del camino, apenas iluminada por mis faros. Era un hombre de pie, con el brazo levantado haciendo la señal universal del aventón. En ese entonces no era tan raro ver gente pidiendo rid, sobre todo trabajadores, campesinos, personas que se quedaron varadas. Yo siempre decía que la carretera es dura, y que si uno puede ayudar, debe hacerlo. Reduje la velocidad y me orillé un poco. El hombre se acercó despacio. Tendría unos 60 años, quizá más. Delgado, encorvado, con la ropa vieja, sucia, como si hubiera caminado días enteros. Traía un sombrero gastado que le tapaba parte del rostro. Bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba. Me dijo con una voz baja, casi un susurro, que su camión se había descompuesto más adelante, que nadie se paraba, que necesitaba ayuda. No dijo mucho más. Había algo raro en su forma de hablar, como si le costara trabajo pronunciar las palabras, pero no quise juzgar. Le dije que se subiera. Abrió la puerta del copiloto y entró con lentitud, como si cada movimiento le pesara. Cerró la puerta sin hacer ruido. Arranqué de nuevo. Al principio traté de hacer plática, como siempre. Le pregunté para qué empresa trabajaba, de dónde venía, si llevaba mucho tiempo varado. No respondió. Solo miraba al frente. Pensé que quizá estaba cansado o en shock. Pasaron unos minutos en silencio. El motor, el viento, la noche. Yo seguí manejando hasta que algo empezó a incomodarme. No sabía qué era exactamente. Solo una sensación rara en la espalda, como cuando alguien te observa. Volteé de reojo hacia el copiloto. El hombre seguía allí, inmóvil, con las manos sobre las piernas. Lo extraño fue que, por reflejo, miré el espejo retrovisor interior. Ese cohete debía ver parte de la cabina, y allí fue cuando sentí el primer escalofrío. El asiento del copiloto se veía vacío en el espejo. Parpadeé. Volví a mirar directo al hombre. Allí estaba. Volví a mirar el espejo. Nada. Pensé que era un ángulo raro, que la luz no ayudaba. Traté de ignorarlo. Me dije que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Seguí manejando. Pasó el kilómetro que él me había indicado como referencia para su camión descompuesto. No había nada. Ni luces, ni un vehículo orillado, ni señales de auxilio. Le pregunté si no era allí. No respondió. Volví a preguntarle, ya con un poco de molestia. Entonces levantó lentamente el brazo y señaló hacia adelante, sin decir una palabra. Su dedo temblaba ligeramente. Seguí. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, pero no supe cómo negarme. Mientras avanzábamos, empecé a notar que el entorno se veía. Repetido, un árbol torcido a la derecha, una curva suave, un señalamiento viejo. Juraría que ya había pasado por allí. Miré el odómetro. Seguía avanzando. No tenía sentido. Minutos después, vi el mismo señalamiento otra vez, el mismo árbol, la misma curva. Sentí que el estómago se me hundía. Reduje la velocidad y miré al hombre. Su rostro estaba parcialmente iluminado por el tablero. Tenía la piel grisácea, como enferma, y los ojos hundidos, mirando fijo al frente. No parpadeaba. Le dije que algo no estaba bien, que ya habíamos pasado por allí.
No reaccionó. Entonces miré al piso de la cabina. No vi sus pies, no porque estuvieran en sombra, no estaban. Mi respiración se aceleró. Quise convencerme de que era la oscuridad. Pero el miedo ya se me había metido hasta los huesos. Decidí orilarme. Frené despacio y me detuve. El silencio cayó como un peso. Le dije que se bajara. Que no podía seguir. Que esto no estaba bien. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí. Por primera vez me miró directo a los ojos. Sentí un frío horrible, como si me hubieran abierto el pecho. No había enojo en su mirada, ni tristeza, solo una especie de vacío infinito. Abrió la puerta y vayó sin decir nada. No cerró la puerta. Camino hacia el monte, dando pasos lentos, torpes. Yo me quedé sentado, sin poder moverme, viéndolo alejarse. Cuando reaccioné y vaya para llamarlo, ya no estaba. El monte lo había tragado. Miré alrededor. No había huellas. No había sonido. Cerré la puerta del tráiler con manos temblorosas y arranqué de inmediato. Quería salir de allí. A los pocos metros vi las luces de otro tráiler estacionado más adelante. Sentí un alivio enorme. Me acerqué y toqué el claxon. El conductor bajó enseguida, como si me estuviera esperando. Me miró serio y lo primero que me dijo fue: «Recogiste a un señor aquí atrás, ¿verdad?» Sentí que el corazón se me iba a salir. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que llevaba años pasando por ese tramo, que ese hombre aparecía siempre igual, pidiendo ride en el mismo punto, que no era la primera vez que alguien se detenía por él. Me dijo que ese hombre había tenido un accidente muchos años atrás, justo allí, que murió atrapado en su camión, que desde entonces pedía aventón. Le pregunté por qué nadie hacía nada. Bajó la mirada y me dijo que los que se lo llevaban ya no regresaban, que desaparecen junto con su camión, que había historias de radios que se quedaban abiertos transmitiendo estática, de unidades encontradas días después vacías, sin rastro del conductor. Me dijo que yo tenía suerte, que no sabía por qué me había dejado ir. Yo no pude decir nada, solo asentí. Agradecí, y me subí de nuevo. Manejé el resto del camino con las manos rígidas en el volante. Cada sombra me parecía una figura, cada reflejo un rostro. Llegué al amanecer, exhausto, con la sensación de que había envejecido años en una sola noche. Hasta el día de hoy no sé por qué ese hombre no me llevó con él. A veces pienso que dudo. Otras veces pienso que alguien más necesitaba ocupar ese asiento. Solo sé que desde esa noche jamás he vuelto a levantar a nadie en la carretera, y que cada vez que paso por ese tramo, incluso de día, bajo la velocidad y miro al costado del camino, y aunque nunca lo he vuelto a ver, siempre siento que hay alguien allí, esperando, con el brazo levantado, listo para volver a intentarlo. Me llamo Julian y durante 15 años hice rutas nocturnas porque era cuando me rendía el cuerpo y, según yo, también la mente. Siempre pensé que la noche era honesta. Si algo iba a salir mal, salía de frente, no como el día, que te engana con luz y ruido. Esa confianza fue la que me hizo cometer el error de entrar a una parada que no existía. Aquella madrugada viajaba solo, transportando refacciones hacia el norte. Llevaba ya muchas horas manejando, más de las recomendadas, pero me sentía despierto, concentrado, como si el cansancio se hubiera quedado atrás. La lluvia había comenzado poco antes de las 2 de la mañana. Una lluvia fina que no moja de golpe, pero que vuelve el asfalto traicionero. Mis limpiaparabrisas marcaban el ritmo del camino y la radio apenas alcanzaba a sintonizar música vieja entre la estática. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, apareció una luz cálida, amarillenta, diferente a los faros fríos de la carretera. Conforme me acerqué, distinguí un letrero iluminado: parada, comida y descanso. Me sorprendió, porque yo conocía bien ese tramo y no recordaba ninguna estación allí. Pensé que quizá era nueva, o que la habían abierto recientemente. La idea de un café caliente y un baño decente me convenció rápido. Giré el volante y entré.
El lugar estaba perfectamente iluminado, con varias mesas afuera y una construcción sencilla pero sólida. Había al menos 4 tráileres estacionados. Eso me tranquilizó. Me vaya. Estiré las piernas y sentí algo raro. No se escuchaba la lluvia, el agua seguía cayendo, pero no hacía ruido al tocar el techo. Ni el suelo, ni nada, como si el sonido se hubiera quedado afuera. Entré al local. Adentro olía a comida recién hecha, a café fuerte. Había 3 hombres sentados en distintas mesas. Todos vestían ropa de trailero. Ninguno hablaba. Una mujer estaba detrás del mostrador, limpiando una taza con movimientos lentos, casi mecánicos. Le pedí un café. Ella asintió sin mirarme y me lo sirvió. Me senté. El silencio era tan denso que me incomodaba. Di un sorbo. El café estaba tibio, no caliente. Miré el reloj de la pared. Marcaba las 2:17. Miré mi celular. 2:34. Volví a mirar el reloj de la pared. 2:17. Pensé que estaba descompuesto. Pasaron varios minutos. El reloj no se movía. Me levanté para ir al baño. Al pasar junto a una de las mesas, vi algo que me heló la sangre. El hombre sentado allí no respiraba. O al menos no se le notaba. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Me disculpé en voz baja, como por reflejo, y seguí caminando. El baño estaba limpio, demasiado limpio. Al salir, sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera apurando. Volví a la mesa, dejé el café casi intacto y pagué. La mujer tomó el dinero y lo dejó a un lado, sin contarlo. En ese momento, uno de los hombres levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos vidriosos, apagados. Me dijo, con una voz hueca: no te cuides. No espere a escuchar más. Salí. Subí al tráiler y arranqué de inmediato. Al salir del estacionamiento, miré por el espejo. El lugar seguía allí, iluminado, quieto. Avancé unos metros. Miré de nuevo. Oscuridad. Nada. Solo carretera y monte. Frené de golpe. Valle. Alumbré con la linterna. No había entrada. No había letrero. No había huellas de llantas. Nada. La lluvia volvió a sonar de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. Me quedé allí varios minutos, tratando de entender. Seguí manejando, temblando. Al amanecer paré en una gasolinera real y le pregunté al despachador si había alguna parada de comida más atrás. Por ese tramo. Me miró raro. Me dijo que no, que ahí nunca había habido nada. Solo un accidente grande hacia años, donde murieron varios traileros cuando un camión cisterna explotó mientras descansaban a un lado de la carretera. Esa noche entendí algo que ya no he podido olvidar. Hay lugares que no están hechos para descansar el cuerpo, sino para retener algo más. Desde entonces, cuando manejo de madrugada y veo luces solas en medio de la nada, sigo de largo, porque hay paradas que solo aparecen cuando ya estás demasiado cansado para distinguir si sigues vivo o no. Me llamo Oscar y durante años creí que lo peor que te podía pasar en la carretera era quedarte sin frenos en una vallada o encontrarte con gente que no tiene nada que perder. Me equivoqué. Hay cosas mucho peores, cosas que no derroban la carga ni la vida, pero que se te meten en la cabeza y ya no se van ya más. Esta historia ocurrió cuando yo llevaba poco tiempo trabajando con kayakerada. De esas rutas largas donde uno pasa más tiempo solo que acompañado, hablando consigo mismo para no dormirse, escuchando el eco del motor como si fuera un latido constante. Aquella noche salí de un centro de distribución en el norte. Llevaba mercancía refrigerada rumbo al sur, nada fuera de lo común, solo cajas heladas, bien contadas, bien acomodadas. Todo estaba en regla. Yo mismo revisé la caja antes de salir, como siempre lo hacía, porque uno aprende rápido que confiarse es el primer error. Cerré, firme, y arranqué. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, el cielo sin luna, el aire quieto, la carretera casi vacía. Avancé varias horas sin novedad, sintiéndome cómodo, despierto, con esa falsa seguridad que te da la rutina. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer golpe. Fue seco, corto,
como si alguien hubiera pateado la caja desde adentro. Al principio pensé que era una piedra del camino, o que la carga se había movido un poco en una curva. No le di importancia. Seguí manejando. 10 minutos después, volvió a escucharse. Esta vez no fue un golpe al azar. Fue rítmico. Toc, toc, toc. 3 golpes claros, espaciados. Solté el acelerador sin darme cuenta. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. No seas tonto, me dije. Es la mercancía acomodándose. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. La caja iba completamente llena, sin espacio para moverse así. Bajé la velocidad y escuché. Silencio. Volví a acelerar, tratando de olvidar el asunto. Pasaron otros minutos. Entonces el sonido regresó, más fuerte, más insistente. Toc, 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 toc. Como si alguien estuviera llamando. Me sudaron las manos. Miré el retrovisor. La caja se veía normal. Cerrada. Celada. Nadie alrededor. Solo yo y la noche. Decidí parar en el primer lugar donde pudiera orilarme con seguridad. No quería revisar en medio de la nada, pero tampoco podía seguir así. Encontré un tramo amplio y me detuve. Apagué el motor. El silencio fue brutal. Bajé con la linterna en la mano y caminé hacia la parte trasera. Revisé los celos, intactos. Toqué la puerta metálica, fría. Golpeé yo mismo para escuchar cómo sonaba. Nada fuera de lo normal. Me dije que estaba sugestionado. Volví a subir a la cabina. Arranqué. Apenas había avanzado unos metros cuando el golpe sonó otra vez. Esta vez justo detrás de mi asiento, como si alguien estuviera allí. Del otro lado de la pared. Me quedé helado. Frené de golpe. El sonido continuó. Toc, toc, toc. No eran golpes fuertes. Eran golpes desesperados. Como de alguien que no quiere hacer ruido, pero necesita que lo escuchen. Sentí un nudo en la garganta. Grité, sin pensar. ¿Quién anda allí? Mi voz sonó ridícula. Perdida en la cabina. El golpeteo se detuvo de inmediato. Me quedé escuchando, conteniendo la respiración. Entonces lo escuché. Un susurro, muy bajo. Apenas audible. Parecía una voz masculina. Rota. Como si le doliera hablar. ¡Ayuda! Sentí que las piernas me temblaban. Miré hacia la pared que separa la cabina de la calle. Esto no está pasando. Me repetía. Estás cansado. Estás alucinando. Pero la voz volvió. Por favor. Quise encender la radio para tener algún sonido. Algo que me anclara a la realidad. Pero solo salió estática. El celular no tenía señal. Estaba solo. Decidí pagar otra vez. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba comprobar con mis propios ojos que no había nadie. Tal vez porque una parte de mí pensó que, si había alguien, no podía dejarlo allí. Caminé hasta la calle con la linterna temblándome en la mano. Apoyé la oreja en la puerta. Del otro lado se escuchaba una respiración lenta, pesada. Retrocedí un paso. ¿Hay alguien allí? Pregunté, ya casi sin voz. Nadie respondió. Solo el sonido, como de unas rascando metal desde dentro. Di otro paso atrás. Pensé en abrir la puerta. Pero algo me lo impedía. Un miedo primitivo, visceral, que me gritaba que no lo hiciera. Regresé a la cabina y arranqué de nuevo. Decidido a llegar a cualquier lugar con gente. Una gasolinera, una cachimba, lo que fuera. Mientras avanzaba, los golpes se hicieron más fuertes, más rápidos. Ya no eran llamados, eran súplicas desesperadas. Y entonces escuché palabras claras, pegadas a la pared. Como si la boca estuviera justo allí. No me dejes aquí. Hace frío. No puedo respirar. Las lágrimas me nublaron la vista. Yo gritaba que se callara, que parara, que no podía ayudarlo. Y entonces, de pronto, silencio, absoluto, como si nada hubiera pasado. Manejé así, en un estado extraño, sin saber cuánto tiempo, hasta que vi las luces de una báscula. Me detuve allí, casi llorando de alivio. Paré corriendo y busqué al personal.
Les dije que escuchaba ruidos en la caja, que algo estaba mal. Me miraron con desconfianza, pero aceptaron revisar. Cortaron el celo. Abrieron la puerta. La linterna iluminó cajas perfectamente acomodadas, intactas, frías. No había nadie, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Cerraron. Me dijeron que descansara, que el cansancio juega malas pasadas. Yo asentí. Pero por dentro sabía que eso no explicaba lo que había escuchado. Continué el viaje de día, sin volver a oír nada. Pensé que quizá todo había terminado. Me equivoqué. Esa misma noche, al detenerme a dormir, escuché el golpeteo otra vez. Esta vez no venía de la caja. Venía de debajo de la cama de la cabina. Toc, 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 lentamente. Como recordándome que, aunque cambies de ruta, hay cosas que se suben contigo. Nunca volví a manejar caja cerrada después de eso. Ay, hasta hoy, cuando estoy solo y el silencio se alarga demasiado, juro que puedo escuchar ese golpeteo lejano, pidiendo que alguien, quien sea, abra la puerta. Me llamo Martín y durante muchos años pensé que conocía la carretera mejor que mi propia casa. Había recorrido el mismo tramo cientos de veces, siempre con la misma carga, las mismas curvas, los mismos letreros oxidados que uno aprende a reconocer incluso de noche. Por eso, cuando aquella madrugada la carretera empezó a repetirse, supe que algo estaba profundamente mal. Esa noche viajaba desde la Ciudad de México rumbo a Cuernavaca. Una ruta corta en comparación con otras, pero traicionera por la neblina y las pendientes. Venía solo, con la radio encendida para espantar el sueño, aunque el cansancio ya me pesaba en los párpados. Había salido tarde y llevaba demasiadas horas manejando, pero me repetía que ya faltaba poco, que aguantaría hasta llegar. Fue en una curva larga, después de un túnel. Cuando noté algo extraño, el mismo anuncio verde indicando la salida apareció frente a mí por segunda vez. Frené un poco. Confundido, pensé que tal vez había tomado una desviación sin darme cuenta. Seguí adelante. 10 minutos después, el mismo túnel, la misma mancha de humedad en la pared, el mismo anuncio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el reloj. Avanzaba. El kilometraje también. No tenía sentido. Decidí acelerar para salir de allí lo antes posible, convencido de que mi mente me estaba jugando una broma por el cansancio. Pero mientras más avanzaba, más familiar se volvía todo. Las mismas curvas, las mismas luces lejanas, el mismo olor a tierra húmeda entrando por la ventilación. Era como si la carretera se hubiera doblado sobre sí misma. Intenté llamar por radio, solo estática, cambié de estación. Nada, el celular no tenía señal. La neblina empezó a quedarse, espesa, pesada, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Entonces escuché la radio encenderse sola. Una voz antigua, distorsionada, comenzó a hablar de un accidente ocurrido años atrás en ese mismo tramo, de varios vehículos sepultados por un derrumbe, de cuerpos que nunca fueron recuperados. Quise apagarla, pero el botón no respondía. La voz seguía, repitiendo los nombres de los desaparecidos una y otra vez, como un rosario macabro. Empecé a sudar frío. Reduje la velocidad y me orilla, decidido a detenerme y esperar a que amaneciera. Apagué el motor. El silencio fue inmediato, antinatural. Bajé del tráiler y el aire estaba helado. Alumbré con la linterna hacia el camino por el que había venido. No vi nada más que niebla. Me giré hacia adelante. Tampoco había nada. La carretera parecía perderse en un vacío blanco. Escuché pasos a lo lejos, aunque no vea a nadie. Voces apagadas, murmullos que no lograba entender. Mi respiración se volvió agitada. Entonces vi luces más adelante. Luces intermitentes, como de patrullas o vehículos de emergencia. Sentí alivio. Subí de nuevo al tráiler y avancé hacia ellas. Conforme me acercaba, empecé a distinguir siluetas de personas caminando entre la niebla, con chalecos reflectantes sucios, rotos. Nadie me miraba, nadie hablaba.
Solo caminaban en una dirección que no parecía llevar a ningún lado. Detuve el tráiler y vaya. Les grité, pregunté qué pasaba, si necesitaban ayuda. Una de las figuras se detuvo lentamente y giró hacia mí. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre seca. Tenía los ojos abiertos de más, como si nunca hubiera podido cerrarlos. Me di yo con una voz apagada. Todavía no es tu turno. Sentí que las piernas me falaban. Di un paso atrás y tropecé. Cuando levanté la vista, las figuras habían desaparecido, las luces también. Solo estaba yo y la carretera. Otra vez. Corrí al trailer, desesperado, y arranqué sin pensar, manejé a ciegas, con la neblina envolviéndolo todo, repitiéndome que debía seguir, que detenerme era peor. El túnel volvió a aparecer. El mismo. El anuncio. El mismo. Grité de frustración. Golpeé el volante. Pensé que iba a volverme loco. Entonces, de repente, todo se aclaró. La neblina se disipó como si nunca hubiera existido. La carretera siguió normal. Vi a lo lejos una patrulla y un grupo de personas con linternas. Me detuve, llorando, sin poder explicarme nada. Un rescatista se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Que solo estaba perdido. Me miró con una mezcla de alivio y sorpresa. Me dijo que llevaban horas buscándome, que mi tráiler había sido visto detenido justo antes de la zona del derrumbe, con el motor apagado, como si lo hubieran abandonado. Me dijo que no entendían cómo había llegado hasta allí, porque la carretera estaba cerrada desde hacía años por los constantes deslaves. Yo no respondí, solo miré hacia atrás, esperando ver de nuevo la niebla, las figuras, el camino que no llevaba a ningún lado. No había nada. Desde esa noche dejé de manejar de madrugada, porque aprendí que hay caminos que no están hechos para avanzar, sino para quedarse atrapado en ellos, dando vueltas, esperando a que alguien más ocupe el lugar que dejaron los que nunca regresaron.